Para nadie es un secreto que el boxeo actual no está pasando por su mejor momento, con peleas poco atractivas y competitivas, pugilistas que lejos de enfrentarse en un ring lo hacen en redes sociales, campeones enfrentándose a peleadores que no tienen su nivel y promotores cuya rivalidad impiden que se lleven a cabo los enfrentamientos que los fanáticos quieren. Es por eso que el boxeo está pasando un momento difícil de transición y cambios. Pese a esto, el boxeo no ha dejado de ser un buen negocio, y esto lo saben algunos que han incursionado recientemente en el boxeo. Dos de estos son el jeque árabe Turki Al-Sheikh y Jake Paul. En un momento en que las empresas de promoción y promotores no querían negociar para enfrentar a sus peleadores entre sí, y siendo pocos los combates de primer nivel, desde Arabia irrumpía en el boxeo el jeque Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudita, ministro y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de dicho país, siendo el mayor impulsor del desarrollo turístico y cultural de los Emiratos Árabes. Llegaba para revolucionar el boxeo, pero también para cambiarlo. La estrategia de Al-Sheikh para ingresar rápido al boxeo sería crear alianzas con los principales promotores, los cuales permitirían que sus peleadores boxearan en una misma cartelera, algo que antes era imposible. También les ofrecía cantidades superiores a lo que estaban acostumbrados los boxeadores de recibir. Así empezó a hacerse del dominio Turki Al-Sheikh, con su primer cartelera fuera de Arabia Saudita, en Los Ángeles, protagonizada por Terence Crawford y Israel Madrimov, y también figuras como el Pitbull Cruz, todos de distintas promotoras. Sin embargo, no sería del todo exitosa, con polémica por el pago a los boxeadores y recibiendo muchas críticas por todo el show que tendría esta cartelera previo a las peleas. Precisamente esta sería una estrategia para atraer fanáticos casuales al boxeo. Turki Al-Sheikh agregaría boxeo a la temporada de Riyadh Season, el festival masivo de Emiratos Árabes en el cual se llevan a cabo festivales de arte, conciertos, eventos deportivos y ahora también boxeo, y rápidamente lograría el éxito, llevando a boxeadores a pelear a Arabia Saudita, pero también llevaría a grandes eventos de boxeo a lugares como Inglaterra y también la icónica Times Square en Nueva York, con peleas de primer nivel como Alexander Usyk versus Tyson Fury, en unificación de títulos de los pesos completos, y también en unificación de las 175 libras Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev, y varias peleas más. Sin embargo, Turki tendría un rival comercial aún, Canelo Álvarez, quien en ese momento era la cara del boxeo y un activo comercial muy importante, siendo quien levantó el boxeo tras la crisis de la pandemia. Los primeros acercamientos de Turki con Canelo no serían muy amistosos, con un Canelo que se negaba a trabajar para Turki y pelear en Arabia Saudita. Generar lo que yo quiera con el peleador que yo quiera, así que no necesito, gracias a mi trabajo, a lo que me he entregado, gracias, no necesito de ir y ay sí, y deme y ahí chupándole todo lo que se pueda. La verdad que mis respetos para el señor, pero no me gusta la manera en cómo habla y se expresa de... Pero luego de ver el éxito de la Riyadh Season y el gran negocio que significaba, Canelo terminó por ceder y firmar un contrato de 4 peleas por $400 millones. Pero para Turki no era suficiente y querría hacer a un lado a los organismos de boxeo que reciben comisión, y para esto buscaría modificar la ley Ali. La ley Mohammed Ali es una reforma promulgada en Estados Unidos en el año 2000, una legislación federal diseñada para proteger la salud, seguridad y derechos económicos de los boxeadores profesionales, y busca prevenir la explotación de promotores hacia los peleadores, así como evitar conflictos de interés y garantizar clasificaciones justas. La ley Ali exige que las promotoras hagan transparentes sus ingresos, entre varias exigencias más. El plan de Turki Al-Sheikh era crear su promotora con su propio organismo y con solo un campeón por división, y también reducir las divisiones de peso con solo 8. Para esto contrataría al dueño de la UFC, Dana White, quien quedaría al mando de Zuffa, la nueva promotora de boxeo que buscaría cambiar el formato actual conocido de boxeo. Pero no todas las carteleras de boxeo organizadas por Turki Al-Sheikh han sido buenas. Basta con recordar las dos carteleras de las peleas entre Ryan García vs Rolly Romero y Canelo vs Skull, las cuales fueron de las peleas más pobres y decadentes que se hayan visto actualmente. Y ahora con un flojo debut de Zuffa y sus carteleras con boxeadores poco atractivos, agregado a que los organismos ya despojaron a su primer campeón de su título crucero y que se niegan a trabajar junto a Dana White y Zuffa, veremos hasta dónde llegan las aspiraciones del jeque Turki Al-Sheikh y su búsqueda por innovar el boxeo y adueñarse de él.
No solo el jeque y grandes empresas han incursionado en el boxeo, sino también personalidades de la farándula y las redes sociales, como lo es Jake Paul, joven influencer estadounidense famoso por las redes sociales, quien tras su gran popularidad y éxito en las redes decidió incursionar en el boxeo, pero no el boxeo profesional, sino haciendo peleas de exhibición con ex peleadores de artes marciales mixtas, emulando a Floyd Mayweather. Todo estaba bien con Jake Paul y sus exhibiciones hasta que empezó a hablar y sentirse boxeador profesional, algo que claramente no era. Pese a haber perdido con el boxeador profesional hermano de Tyson Fury, Tommy Fury, Jake Paul seguía con sus aspiraciones de ser reconocido como boxeador profesional, pero seguía enfrentando a peleadores y ex campeones de la UFC. Jake Paul no solo quería ser boxeador profesional, sino que también creó su promotora e incursionó como promotor de boxeo, montando carteleras que él estelarizaba y también dándole importancia al boxeo femenino, con peleas como las de Amanda Serrano versus Katie Taylor. A sus 27 años de edad, Jake Paul estaba empecinado en querer ser considerado boxeador profesional, pero no quería enfrentar a boxeadores profesionales reales. Pero la figura de Paul empezó a sonar más al elegir como su rival a una leyenda como Mike Tyson de 58 años de edad. Un Mike Tyson que llegó a esta pelea ficticia con problemas de salud y que incluso, lejos de recordarnos a esa gran leyenda que fue, más bien dio pena y preocupó, y un Paul que se aprovechó de la vejez, pero se vendió muy bien, pese a ser un fiasco. Luego Paul le ofrecería una nueva pelea millonaria al hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, un Chávez Jr. que estaba semi-retirado y venía de una recuperación por adicciones. Pero al ser un ex campeón mundial y alguien que había sido un legítimo boxeador profesional, las críticas le llovieron a Jake Paul y sobre todo a Julio César Chávez Jr. por haber aceptado prestarse al show de Jake Paul y le exigían que tenía que noquearlo y ponerle un alto con sus aspiraciones de querer ser reconocido como boxeador profesional sin serlo, pero terminó siendo lo contrario. Y ahora el ego de Jake Paul estaba por los cielos, sintiéndose un gran boxeador profesional, al vencer a Julio César Chávez Jr. Y esta victoria de Paul impulsaría a la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, a tomar una de las decisiones más absurdas y controversiales, al agregar a su clasificación a Jake Paul. Un Jake Paul con 27 años y solo 2 peleas con boxeadores profesionales, uno de ellos semi-retirado y el otro ante el cual perdió. Clasificado por un organismo en el peso crucero, se pensaría que Jake Paul ahora sí enfrentaría a boxeadores profesionales y tomaría credibilidad, pero no fue así, y anunció su siguiente pelea de exhibición ante nada más y nada menos que Gervonta Davis, campeón de la AMB de las 135 libras, casi 60 libras de diferencia respecto a Jake Paul. El cara a cara era absurdo, con un Jake Paul que tenía el doble de tamaño y altura que el pequeño Gervonta Davis, que se miraba desganado respecto a esta pelea. Al final la pelea se terminó cancelando debido a los problemas legales que ya venía acarreando el campeón de la AMB. Sin rival y con la cartelera a la vuelta de la esquina, el negocio le estaba por caer a Jake Paul, pero Jake Paul ya tenía la solución: a Anthony Joshua, ex campeón unificado de los pesos completos, a quien Paul se enfrentaría pero no en una pelea de exhibición, sino legítima de boxeo profesional a 8 rounds, según Jake Paul, aunque como siempre se ponía esto en duda. Esta vez Paul se miraba como un pequeño frente al gigante Joshua. El día de la pelea llegó y mucha gente estaría expectante, tanto en la arena de boxeo como a través de la transmisión, para ver si este era un show más montado por Jake Paul, o si era una pelea real y el gigante Joshua noqueaba al youtuber como era lógico. Paul entraba a la pelea movedizo, evitando estar cerca del alcance de Anthony Joshua, algo que Paul no había hecho anteriormente, mientras que Joshua se miraba sin ganas y solo acabar la pelea con un golpe y recibir su paga. Para los 2 rounds siguientes, Paul parecía un adulto mayor, con problemas de respiración, fundido y sin piernas, cayéndose a los pies de Joshua, mismo que no podía encontrar el golpe que acabara con el bochornoso combate. Por las repetidas ocasiones que Paul se tiró a la lona por falta de condición y que el referee no lo tomó en cuenta para llamar la atención y descontar puntos, estaba claro que era un espectáculo que debía favorecer a Jake Paul. En el round 5, por fin el referee contó 2 caídas a un Paul que estaba arrepentido de haberse metido con un boxeador profesional y no miraba la puerta para salir de esta pelea. Pero en el round 6, Joshua encontró un golpe con el que finalizaría la pelea, un derechazo limpio a la cara del influencer que lo mandó a la lona.
Ni siquiera era uno de los mejores golpes de Joshua, que no se había esforzado en esta pelea, y es que no era una pelea de dos boxeadores profesionales, sino de un boxeador y otro que jugaba a ser boxeador profesional, y que no medía la responsabilidad de meterse en el deporte más peligroso que existe, como lo es el boxeo. En esta pelea no había ningún mérito de Jake Paul en enfrentar a un ex campeón boxeador profesional como Anthony Joshua, sino la irresponsabilidad de alguien que quiso hacer negocio y crear la falsa figura de boxeador profesional sin serlo en lo más mínimo. Pero Jake Paul es solo el comienzo, ya que en varios países empezaron a surgir eventos en los que se enfrentaban personalidades con cero relación al boxeo, con carteleras y un cinturón, emulando al boxeo real, como si de una parodia se tratara. Pero lejos de enaltecer el boxeo o darle vitrina, le hacen un mal, ya que el público casual al mirar estos eventos pensarían que así es el boxeo, y que cualquiera puede ser boxeador profesional, sin dedicarse enteramente a ello, ignorando el hecho de que muchos boxeadores dedican su vida entera desde la infancia a este deporte, arriesgando su integridad y en muchos casos perdiendo la vida. Por eso existen los organismos y comisiones de boxeo, quienes regulan las peleas y velan por la integridad de los peleadores, siendo ineficaz en ocasiones. Y en estos eventos se enfrentan personas de mucha edad y con mala condición física, y sin ningún tipo de regulación de peso, siendo desiguales estas peleas. Y por eso la necesidad de una comisión o organismo serio que regulen estos eventos y evitar que ocurra una tragedia.